La gente lloraba, caían al suelo, gritaban. Los críticos decían que era un fanático, que estaba loco, que perturbaba la paz. En 1739, subió a una tumba en Bristol, Inglaterra, y comenzó a gritar a 5.000 personas al aire libre: arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. ¿Sabes cuántas veces predicó el mismo texto? El de Marcos 1:15. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Al menos 190 veces. 190 veces el mismo texto. Pero no lo repitió por falta de creatividad. Lo repitió porque sabía que el arrepentimiento no es algo que ocurre una sola vez. Es un estilo de vida. Pero la pregunta clave es: ¿crees que alguna vez te has arrepentido de verdad de algo? Hoy voy a mostrarles los principios del arrepentimiento que predicó Juan Wesley y que sacudieron la Inglaterra del siglo XVIII. Quédate aquí hasta el final, porque el quinto principio te desafiará de una manera que quizás nunca antes hayas experimentado. Pero primero, entendamos un poco quién fue John Wesley. John Wesley nació el 28 de junio de 1703 en Epworth, Inglaterra. Fue el 15º hijo de un ministro anglicano llamado Samuel Wesley y Susanna Wesley, una mujer extraordinaria que crió a sus hijos con disciplina, oración y devoción a la palabra de Dios. A los 5 años, Juan fue el último en ser rescatado de un incendio que destruyó su hogar. Su madre, Susanna, interpretó ese momento como una señal divina. Dijo que su hijo era un tizón arrebatado del fuego, citando Zacarías 3:2, y dedicó especial atención a su desarrollo espiritual. Wesley estudió en Oxford, donde, junto con su hermano Charles y George Whitefield, fundó el llamado Club Sagrado. Un grupo de jóvenes que se levantaban temprano para orar, estudiar las Escrituras, ayunar los miércoles y viernes, visitar a los presos y cuidar de los pobres. Debido a la disciplina metódica del grupo, sus compañeros de Oxford los llamaban metodistas. El nombre era una burla. Se convirtió en un legado. El 24 de mayo de 1738, en una pequeña reunión en la calle Aldersgate de Londres, mientras escuchaba el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los romanos, Wesley describió en su diario: «Sentí una extraña calidez en el corazón. Allí tuvo lugar su auténtica conversión. Y fue a partir de ese momento que el mundo nunca volvió a ser el mismo. El arrepentimiento es la puerta de entrada, no solo la puerta de entrada». Cita original de Wesley. Wesley resumió las principales doctrinas del metodismo en 3 palabras: arrepentimiento, fe y santidad. Llamó al arrepentimiento el pórtico de la religión. La fe era la puerta, y la santidad era la religión misma. Hay una gran diferencia entre un pórtico y una puerta, y esa diferencia lo cambia todo en la práctica de la vida espiritual. La puerta que abres una vez y entras. El pórtico es el pasaje permanente. Lo atraviesas cada vez que entras a la casa. Cada vez que te acercas a Dios, cada vez que llegas a su trono de gracia, pasas por el espacio del arrepentimiento. No como condenación, no como castigo, sino como una postura del corazón. Wesley luchó contra una visión radicalmente superficial de la conversión que se había arraigado en la Inglaterra del siglo XVIII. La idea predominante era simple y peligrosa. Me convertí una vez, crucé la puerta, y ya está. Ahora solo me queda esperar el cielo. Calificó esta mentalidad como uno de los mayores engaños de la vida religiosa. Una ilusión cómoda y fatal. Lo que Wesley escribió directamente. Generalmente se cree que la fe y el arrepentimiento no son más que la puerta de entrada a la salvación, que solo son necesarios al comienzo de la vida cristiana. Pero la fe y el arrepentimiento son indispensables en cada etapa de nuestro camino cristiano. Sermón El arrepentimiento de los creyentes. John Wesley lee esa frase de nuevo, muy despacio, en cada etapa de la vida cristiana. No solo al principio, en cada etapa. Esto significa que el pastor con 40 años de ministerio necesita un arrepentimiento continuo, tanto como el joven recién convertido. Que el predicador que llenaba estadios necesita la misma guía que el miembro más humilde de la última fila del servicio. El peso de la posición, la experiencia, los años de fe. Nada de eso reemplaza el arrepentimiento continuo. Piensa en algo que probablemente hayas observado antes. ¿Alguna vez has conocido a alguien que dice: ya me convertí, ya me arrepentí de todo en aquel entonces? Y usa eso como escudo para evitar recaer en actitudes, comportamientos y patrones de pecado que claramente aún existen en su vida. Como una armadura espiritual de teflón. Todo se resbala, nada se pega,
Nada necesita ser examinado. Wesley identificó esto como uno de los mayores obstáculos para el crecimiento espiritual genuino. La gente deja de caminar porque cree que ya ha llegado. Pero el camino cristiano no es una línea recta con un destino en esta vida. Es un proceso continuo de acercamiento a Dios. Un proceso que siempre comienza de la misma manera, con un renovado arrepentimiento. La imagen del cirujano. Imagine a un cirujano operando a una persona con cáncer avanzado. Realiza una cirugía larga y delicada. Extirpa el tumor primario. La cirugía sale bien. El paciente sale vivo de la mesa de operaciones. Es un milagro de la medicina. Pero ahora imagine que este médico, tras la cirugía exitosa, le da de alta al paciente diciendo: ya está curado, puede irse. Sin seguimiento, sin exámenes de seguimiento, sin revisión de células residuales, sin quimioterapia preventiva. Simplemente, está curado, puede irse. Sería un grave error médico, potencialmente fatal, porque las células cancerosas pueden persistir en lugares no detectados. Pueden reorganizarse, pueden hacer metástasis. Wesley empleó un lenguaje similar al hablar del pecado interior. Distinguió claramente entre la justificación, que rompe el poder del pecado exterior, las obras evidentes de la carne, y la santificación, que actúa progresivamente sobre el pecado interior, el orgullo, la ira, el amor al mundo, la terquedad, la vanidad y la envidia disfrazada de preocupación por los demás. La justificación es la cirugía, gloriosa, necesaria, radical. Pero el proceso de santificación es la continuación. Y este proceso siempre comienza de la misma manera, con un arrepentimiento renovado, honesto y profundo. La disciplina del diario. Wesley tenía una disciplina llamada examen de conciencia, que practicaba rigurosamente a diario. Anotaba en su diario personal no solo los logros y compromisos del día, sino también los pecados que había reconocido, las oportunidades perdidas de actuar con amor, las veces que había hablado más de lo debido o había permanecido en silencio cuando tenía la obligación de hablar, y las motivaciones impuras que había percibido tras acciones aparentemente correctas. Así era la vida en el pórtico, no como un ejercicio de masoquismo espiritual, no como una tortura religiosa, sino como higiene para el alma, como cepillarse los dientes todos los días, no porque siempre tengas caries, sino porque te cuidas de ellas. Porque sabes que la negligencia acumulada trae problemas reales. Una pregunta reflexiva para el espectador. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios? No para pedirle algo, ni para alabarlo con fervor, sino simplemente para ser visto, para guardar silencio ante Él y dejar que el Espíritu Santo te muestre lo que aún necesitas, lo que está pendiente, lo que has estado evitando ver. Este es el primer principio de Wesley. El arrepentimiento no termina con la conversión. Comienza de nuevo cada mañana. Es la puerta que nunca se puede cerrar. Y toda vida espiritual sana pasa por ella a diario. El verdadero arrepentimiento nace del autoconocimiento honesto, la definición precisa de Wesley. El arrepentimiento de los creyentes es una especie de autoconocimiento, es decir, la conciencia de que somos pecadores, sí, pecadores culpables e incapaces, aunque sabemos que somos hijos de Dios. Sermón, el arrepentimiento de los creyentes. Estudia esta frase con mucha atención. Wesley no dice que debas odiarte a ti mismo para arrepentirte. No predica la autocompasión perpetua. No dice que el creyente deba verse a sí mismo como miserable, abyecto e inútil. Dice algo mucho más preciso y sofisticado que eso. El autoconocimiento espiritual genuino te permite ver simultáneamente dos verdades aparentemente contradictorias: que eres hijo de Dios, amado, adoptado, justificado, aceptado, y que sigues siendo pecador, aún imperfecto, aún en proceso, aún con áreas sin resolver, aún con motivaciones encontradas. Esta tensión, este y en medio de las dos verdades, es el terreno fértil para todo crecimiento verdadero. Quien carece del primer aspecto, soy un hijo amado de Dios, cae en la desesperación espiritual. Ve su propio pecado y se ahoga en él. La vergüenza lo paraliza. No puede recibir el perdón porque cree que no lo merece. Y aquí Wesley sería muy claro: nadie lo merece. Ese es el punto. La gracia no es para quienes la merecen. Pero quienes carecen de la segunda cara, sigo siendo un pecador en proceso, caen en la arrogancia espiritual, se consideran superiores, desprecian a los demás, dejan de crecer porque creen que ya han crecido lo suficiente. Y esta arrogancia, dijo Wesley,
suele ser el fruto más amargo de años de religiosidad sin un verdadero autoconocimiento. La visión interior. La imagen más poderosa de Wesley. Dios debe quitar el velo que cubre el rostro del monstruo y mostrarle la verdadera naturaleza de su alma. Wesley, sermón. El arrepentimiento de los creyentes. Wesley usó esta imagen perturbadora intencionalmente. El rostro del monstruo. ¿Qué quería decir? Que en cada corazón humano reside la capacidad de egoísmo, orgullo, crueldad e hipocresía. Una capacidad que solemos ocultarnos con gran cuidado y sofisticación. A veces la ocultamos conscientemente, porque ya la hemos visto y no queremos volver a verla. A veces, el velo es tan denso que ni siquiera nos damos cuenta de su existencia. Consideremos la historia del rey David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios. Un rey ungido, un adorador genuino, autor de salmos que han perdurado durante milenios. Un líder que se enfrentó a gigantes literales y espirituales. Y, sin embargo, capaz de cometer adulterio con Betsabé y orquestar el asesinato de Urías, su esposo, para encubrir el crimen. ¿Cómo? ¿Cómo llegó un hombre así a ese nivel? Porque había velos, porque el poder, el privilegio, los años de victoria, todo eso puede depositar capas sobre el alma. Capas que nos impiden vernos con claridad. Y el momento más revelador de toda esta historia no es el momento del pecado, es el momento que sigue. Cuando el profeta Natán llegó al palacio y contó una parábola. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que solo tenía una. El hombre rico tomó la única oveja del hombre pobre para servirle a un invitado. David escuchó la historia y se indignó. «Ese hombre merece morir». No se reconoció en la historia. Estaba juzgando con ira a alguien que era él mismo. Solo cuando Natán dijo, «Tú eres ese hombre», cayó el velo. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Juzgamos en los demás lo que no queremos ver en nosotros mismos. Nos indignamos por una injusticia que cometemos. Criticamos en un amigo la misma característica que nuestros propios amigos critican en nosotros. Y cuando alguien lo señala, la primera reacción es la defensiva. La crisis de identidad espiritual de Wesley. El propio John Wesley atravesó públicamente y documentadamente su crisis del velo. Antes de Aldersgate, antes de la genuina conversión de su corazón, era ejemplarmente metódico, disciplinado y, en apariencia, devoto espiritualmente. Lo hacía todo bien. Visitaba a los presos semanalmente, ayunaba rigurosamente, oraba en horarios fijos, estudiaba las escrituras con profundidad y daba dinero a los pobres hasta el punto de vivir con lo mínimo. Pero había un velo sobre su alma. No se reconocía como un pecador necesitado de gracia. Se reconocía como un cumplidor de deberes. Su espiritualidad era una lista de tareas, no una relación de entrega. Y esa distinción lo es todo. Cuando fue a las Américas como misionero para evangelizar a los nativos de Georgia, descubrió su propia pobreza espiritual. El ministerio fracasó vergonzosamente. Regresó a Inglaterra humillado, confundido, cuestionando su propia fe. Y fue en esta humillación donde comenzó a brotar el verdadero autoconocimiento. No es casualidad que la experiencia de Aldersgate, el corazón reconfortado, la seguridad del amor de Dios, la conversión genuina y transformadora, sucediera después del fracaso. El fracaso descorrió el velo. La humillación preparó el corazón. El espacio vacío por el fracaso se llenó de verdadera gracia. El peligro de la religión sin autoconocimiento. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo del arrepentimiento genuino? No es el ateísmo. No es la incredulidad manifiesta. Es la religión superficial. Es la persona que asiste fielmente a la iglesia, que dice amén en todo momento, que cumple con los ritos, que sirve en el grupo de alabanza, que publica versículos en redes sociales todos los días, y que nunca, en ningún momento de la semana, se pregunta, ¿cómo es mi verdadero yo interior? ¿Qué me estoy ocultando? ¿Qué velos no ha quitado Dios aún? Wesley escribió lúcidamente sobre esto. Los creyentes que carecen de una profunda convicción de pecado interior se preocupan poco por la entera santificación. No sienten inquietud por su ausencia, ni un deseo ardiente de ella. Y sin este deseo, sin este hambre, sin esta santa insatisfacción con el propio estado, la vida espiritual se congela, se estanca, envejece sin madurar. Aplicación, práctica. Preguntas de examen. Wesley sugirió que sus seguidores se hicieran regularmente preguntas específicas de conciencia. Preguntas como, ¿he actuado con amor en todas las situaciones hoy?
¿Hay alguien hacia quien guardo resentimiento, aunque se disfrace de preocupación o de juicio justo? ¿Estoy usando la gracia de Dios como justificación para continuar en algún patrón de pecado? Estas preguntas son como espejos, y la mayoría de nosotros evitamos los espejos cuando sospechamos que no nos gustará lo que vemos. Según el principio de Wesley, el verdadero arrepentimiento nace del verdadero autoconocimiento. Y el verdadero autoconocimiento duele antes de liberar. El velo no cae sin dolor, pero lo que yace debajo de él, cuando Dios lo retira, siempre es libertad. La fe y el arrepentimiento se complementan, no son opuestos. Wesley enfrentó una enorme confusión teológica a lo largo de su ministerio. Una confusión que, de diversas maneras, aún domina muchas iglesias y muchas vidas espirituales hoy en día. Por un lado, hay quienes dicen, no necesitamos hablar tanto de arrepentimiento. Es pesado, es una ley, es vergonzoso. La gente ya se siente bastante mal. Hablemos de gracia, amor incondicional, aceptación y misericordia. Y hay algo de cierto en eso. Pero es una verdad incompleta que, utilizada sola, produce una espiritualidad débil y sin carácter, incapaz de resistir los vientos de la adversidad. Por otro lado, hay quienes dicen, el arrepentimiento lo es todo. Llora, humíllate, siente el peso de la culpa, póstrate. La gracia llega después, si es que llega. Y quizás aún no te has arrepentido lo suficiente. Y hay seriedad en eso. Pero es una seriedad que, cuando se usa sola, produce esclavitud religiosa, neurosis espiritual y una vida en deuda permanente con Dios. Wesley rechazó ambos extremos con igual fuerza. Y la razón teológica por la que los rechazó es lo que lo cambia todo. La doctrina de la gracia preventiva. Wesley enseñó que la gracia de Dios actúa antes del arrepentimiento humano. La llamó gracia preveniente, del latín praevenire, que significa venir antes, llegar primero. Dios no se queda de brazos cruzados esperando a que el pecador tome la iniciativa de arrepentirse antes de extender su gracia. La gracia ya ha llegado. Dios actúa en el corazón del pecador antes de cualquier movimiento humano. Es Dios quien infunde inquietud. Es Dios quien enciende la incomodidad con el pecado. Es Dios quien quita el velo que mencionamos antes. Es Dios quien ha despertado en ti el deseo de ver este video ahora. Así que el arrepentimiento no es algo que se hace para ganarse la gracia de Dios. Es algo que se hace en respuesta a la gracia que Dios ya ha derramado sobre uno. Esta inversión de secuencia lo cambia todo en la práctica, la motivación y la calidad del arrepentimiento. Cuando te arrepientes por temor a no recibir la gracia, tu arrepentimiento es transaccional. Estás negociando con Dios. Me humillo, tú me das lo que necesito. Cuando te arrepientes en respuesta a la gracia que ya has recibido, tu arrepentimiento es relacional. Es amor que responde al amor. Es gratitud que se expresa en la transformación. La imagen de la mano extendida. Imagina esta escena. Un padre está en la orilla de un río. Ve a su hijo arrastrado por la corriente. Sin dudarlo, el padre salta al agua, nada con todas sus fuerzas, lucha contra la corriente y llega hasta su hijo. En ese momento, exhausto pero decidido, el padre le extiende la mano. Ahora, en ese preciso instante, el hijo aún necesita hacer algo. Necesita aferrarse a esa mano extendida. El padre hizo el trabajo más duro. Fue allí cuando estaba lejos, nadó cuando estaba débil, llegó cuando parecía imposible. Pero el hijo necesita responder. Necesita aferrarse a ella. Para Wesley, el arrepentimiento es ese gesto de estrechar la mano. Y la fe es la confianza en que esa mano tiene la fuerza suficiente para sacarnos del agua. Las dos cosas juntas. No una primero, luego la otra. Juntas, en el mismo movimiento de respuesta. Por eso Wesley dijo que el arrepentimiento y la fe se complementan. El arrepentimiento, con su sincero autoconocimiento, nos hace sentir el peso de las aguas. La fe, apoyada por la obra de Cristo Jesús, nos da la seguridad de que hay una mano lo suficientemente fuerte como para sacarlas. Contra ambos extremos, ejemplos históricos. Wesley criticó abiertamente a los predicadores calvinistas que hablaban tanto de la elección, el decreto eterno y la predestinación que, en la práctica, anulaban cualquier llamado al arrepentimiento. Para ellos, el destino ya estaba sellado. Así que, ¿para qué apelar? Wesley lo consideró un grave error pastoral que paralizó tanto a predicadores como a congregaciones.
Pero criticó con igual vehemencia los sermones evangelísticos emotivos, que eran, en sus palabras, una rapsodia inconexa de palabras sin sentido, emoción intensa, lágrimas abundantes, un altar lleno, y ninguna transformación duradera. Para Wesley, esta era la predicación que llenaba el granero de paja, pero nunca traía el trigo. El equilibrio wesleyano consistía en predicar el pecado con la suficiente claridad para generar una verdadera convicción, y predicar la gracia con la suficiente generosidad para que la convicción condujera a la fe y no a la desesperación. Ni una ni la otra, ambas juntas, en la proporción adecuada, en cada sermón. Reuniones de clase, una estructura que apoya la fe y el arrepentimiento. Una de las contribuciones más prácticas y duraderas de Wesley fue crear estructuras concretas para mantener vivos el arrepentimiento y la fe a lo largo del tiempo, más allá de los momentos de intensa emoción espiritual en los servicios de adoración. Sabía que la emoción de la adoración se evapora. Lo que sustenta una vida espiritual es la estructura, no solo el sentimiento. Él creó las reuniones de clase, reuniones semanales de grupos pequeños, generalmente de 10 a 20 personas, donde los miembros se reunían para compartir sus vidas espirituales. En cada reunión, la pregunta central era simplemente, ¿cómo está tu alma? No solo, ¿cómo va tu trabajo? O, ¿cómo está tu salud? Aunque estas cosas eran importantes. La pregunta fundamental giraba en torno al estado interior de cada persona. En estas reuniones, la gente confesaba las tentaciones que habían enfrentado, compartían los fracasos de la semana, pidieron oración por patrones de pecado que no podían superar por sí solos. Celebraban victorias reales, no para exponer la vergüenza gratuitamente, sino para evitar llevar cargas en aislamiento. Porque Wesley creía, con toda convicción, que el arrepentimiento en solitario es demasiado frágil para soportar las presiones de la vida real. Tercer principio. La fe y el arrepentimiento crecen juntos en la comunidad cuando hay una estructura que los sostiene más allá del momento emotivo del culto. El arrepentimiento que no transforma no es arrepentimiento, es emoción. Hemos llegado al principio más práctico, más inmediato y, para muchas personas, el más incómodo. Wesley predicó a los mineros de Kingswood, en la región de Bristol, a las 6 de la mañana, antes de que los hombres bajaran a las minas de carbón. Llegaron con el rostro aún ennegrecido por el trabajo del día anterior. Algunos apenas habían dormido. Muchos vivían en condiciones que ahora llamaríamos absoluta miseria. Y Wesley los vio llorar. Los vio caer de rodillas. Los vio temblar bajo la predicación. Y él siguió adelante. Visitó. Comprobó. Observó lo que sucedía después de que la emoción se disipara. Y lo que vio en muchos casos, no en todos, pero en muchos, no fue una histeria colectiva pasajera. Fue una transformación verificable y duradera. Hombres que abandonaron el alcoholismo que destruía a sus familias. Mujeres que dejaron la prostitución y encontraron dignidad y comunidad. Ladrones que devolvieron lo robado y se convirtieron en trabajadores honestos. Familias que se reconciliaron tras años de violencia doméstica. Pero también vio el otro lado. Y fue sobre ese lado que escribió con la mayor urgencia. La cita que define el principio. Wesley enseñó que la conversión a Jesús se prueba con la práctica, no con emociones momentáneas. Esta frase debe quedar grabada a fuego y sangre en el corazón de toda persona que se toma en serio su fe. Y quiero que la escuchen completa, porque contradice algo muy cómodo en la espiritualidad contemporánea. No es cuánto lloraste en el altar lo que prueba tu arrepentimiento. No es la intensidad del temblor que sentiste durante el servicio de avivamiento. No es cuántas veces levantaste la mano durante el sermón. No es la carga emocional del momento lo que valida el arrepentimiento. Es lo que sucede después de que la emoción pasa. Es el lunes por la mañana, cuando te despiertas, y tienes que elegir entre el viejo hábito y el nuevo camino. Es el momento en que la situación que solía hacerte explotar de ira reaparece, y respondes de manera diferente. Ese es el fruto. Eso es lo que lo prueba. Los 4 frutos concretos del arrepentimiento genuino según Wesley. Primer fruto, un cambio de dirección en el comportamiento. No solo un sentimiento de culpa, cualquiera con conciencia siente culpa, sino un cambio concreto de comportamiento. El pecado que antes era habitual, automático, irresistible, comienza a perder progresivamente su poder sobre ti. Wesley era realista. Esto no sucede de repente. Es un proceso. Pero la dirección cambia. El ángulo de la vida cambia. Puede que estés a kilómetros de tu destino final, pero si la dirección ha cambiado, el viaje te lleva a otro lugar.
Segundo fruto. Restitución cuando sea posible y necesaria. Si el arrepentimiento implica haber dañado a alguien, financieramente, emocionalmente o en su reputación, el verdadero arrepentimiento busca reparar el daño. El ejemplo bíblico más claro de esto es Zaqueo. Cuando Jesús entró en su casa, Zaqueo no solo tuvo un intenso sentimiento espiritual, declaró públicamente: «Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he robado a alguien, lo devolveré cuadruplicado». Lucas 19:8. Eso es fruto. Eso es arrepentimiento que llega al bolsillo, a la reputación, a las consecuencias prácticas. Tercer fruto. El amor práctico y visible al prójimo, especialmente a los más vulnerables. Wesley estaba absolutamente convencido de que la fe sin obras concretas de misericordia es una fe muerta, no como medio para alcanzar la salvación. Wesley tenía claro la justificación por la fe, sino como evidencia inevitable de la salvación que ha transformado el corazón. Visitó personalmente a los presos, fundó escuelas gratuitas para los hijos de los pobres, escribió sobre las condiciones laborales inhumanas en las fábricas nacientes de la Revolución Industrial, y se posicionó pública e inequívocamente contra la esclavitud, incluso escribiendo una carta de aliento a William Wilberforce unos días antes de su muerte en febrero de 1791, diciéndole que la causa abolicionista era la causa más excelente que he visto en la tierra. Cuarto fruto. Perseverancia activa en la búsqueda de la santidad. Wesley no creía en la perfección instantánea ni en el estancamiento cómodo. Creía en la santificación progresiva, un proceso continuo de crecimiento donde la persona genuinamente arrepentida nunca deja de buscar, nunca se vuelve complaciente, nunca dice «basta». Siempre hay más de Dios por alcanzar. Siempre hay más de uno mismo por entregar. El avivamiento que salvó a una nación. Voy a decirles algo que la mayoría de las personas que conocen la historia de Wesley no conectan directamente. Algunos historiadores serios, y esto está documentado en obras respetadas de historia inglesa, no en literatura devocional, hacen la siguiente afirmación. El resurgimiento wesleyano del siglo XVIII puede haber sido uno de los factores que impidieron que Inglaterra experimentara una revolución violenta similar a la Revolución Francesa de 1789. ¿Por qué? Porque Wesley no solo predicaba a individuos, transformó comunidades enteras. Las reuniones de clase crearon redes de apoyo mutuo, responsabilidad y desarrollo moral y profesional. Los ladrones se convirtieron en trabajadores. Los borrachos se hicieron responsables del sustento de sus familias. Las personas marginadas encontraron dignidad, propósito y una comunidad funcional. La estructura social en los círculos metodistas era notablemente más estable, más pacífica y más funcional. El arrepentimiento wesleyano tuvo un propósito social, tuvo consecuencias económicas, tuvo un impacto político indirecto y poderoso, porque el arrepentimiento genuino que produce una verdadera transformación no se encuentra dentro de las paredes de una iglesia ni en el corazón de una persona. Se desborda en la familia, en el lugar de trabajo, en el vecindario, en la ciudad. El peligro del arrepentimiento superficial. Wesley observó en su época algo que sigue ocurriendo hoy con dolorosa regularidad. Personas que lloraban copiosamente durante los servicios religiosos, pero no cambiaban nada en casa. Que hacían promesas públicas con aparente sinceridad y no las cumplían el lunes. Que confesaban sus pecados en las reuniones de clase, pero continuaban en relaciones secretas deshonestas, en negocios fraudulentos y en tratos crueles con empleados o subordinados. Para estas personas, Wesley no predicaba condenación. Les predicaba un diagnóstico. Dijo: quizás el problema no sea la falta de sinceridad en el altar. Quizás sea que su arrepentimiento llegó a sus emociones, pero no a su voluntad. Y el arrepentimiento que transforma debe ser un acto de voluntad, no solo una efusión emocional. Autoevaluación directa. Piensa en los últimos 6 meses. ¿Te arrepentiste de algo? ¿Pediste perdón? ¿Le prometiste al Señor cambiar? ¿Y cambiaste? ¿O estamos atrapados en el mismo ciclo, el mismo pecado, el mismo altar, la misma lágrima, la misma promesa, el mismo fracaso? Wesley diría: si el ciclo no se rompe, quizás el problema no sea la falta de sinceridad, quizás sea la falta de estructura, de comunidad, de responsabilidad, de uso constante de los medios de gracia que Dios ha puesto a disposición. El verdadero arrepentimiento no se queda solo esperando tener la fuerza suficiente para cambiar. Busca ayuda. Usa los recursos. No es demasiado orgulloso para decirle a otro ser humano: necesito ayuda.
El arrepentimiento es el comienzo. El destino es la santificación total. Este es el principio más audaz que Wesley enseñó a lo largo de su vida. Y también, quizás, el más incomprendido, tanto por sus adversarios del siglo XVIII como por muchos que se consideran sus seguidores hoy en día. Quiero preguntarles algo antes de continuar. Escuchen con atención y sin reaccionar de inmediato. Porque aquí está la visión de Wesley que irritó a las personas religiosas acomodadas de su época, que provocó reacciones extremas, adoración ferviente en algunos, rechazo furioso en otros, y que, entendida correctamente, es una de las doctrinas más liberadoras de la historia del pensamiento cristiano. La doctrina de la plena santificación. Wesley enseñó lo que llamó la entera santificación. Santificación plena, completa o completa. Antes de que reaccionen a este término, permítanme explicarles exactamente lo que no decía y lo que realmente decía. No decía que un cristiano se vuelva incapaz de cometer errores. No decía que un creyente santificado sea infalible, perfecto en juicio, incapaz de cometer errores de ningún tipo. Fue explícito y reiteró esta advertencia. Lo que dijo fue más preciso y contundente. Es posible, por la gracia soberana de Dios, alcanzar una etapa en la vida donde el amor a Dios y al prójimo se convierte en la motivación dominante y constante de todas las acciones. Una etapa donde el pecado voluntario y consciente deja de ser un patrón. Una etapa donde el corazón, aún frágil y limitado, ya no está dividido entre servir a Dios y servirse a sí mismo, sino orientado en una sola dirección, con toda la fuerza que posee. Se basó en textos como 1 Juan 3:9, Filipenses 4:7 y especialmente Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta palabra todo era fundamental para Wesley. No a medias, no en la mayoría de las situaciones, no cuando se descansa bien y las circunstancias lo permiten. Todo el corazón, guiado por el amor. La conexión directa con el arrepentimiento. Y aquí está la conexión que transforma el quinto principio en la culminación de toda la enseñanza wesleyana sobre el arrepentimiento. Es el vínculo que solo aparece al conectar todos los puntos anteriores. No se puede alcanzar la santificación completa sin un arrepentimiento profundo, sincero y continuo. Es imposible. Los creyentes que carecen de una profunda convicción de pecado interior, que viven en la superficie del autoconocimiento espiritual, que nunca han dejado que Dios levante el velo, son los que menos se preocupan por la santificación completa. No sienten ansia por ella, no la anhelan, porque quienes creen que ya están bien, no buscan mejorar. En otras palabras, quienes permanecen en la superficie del arrepentimiento, permanecen en la superficie de la santidad. Y quienes se sumergen profundamente en el autoconocimiento honesto, con dolor y valentía, son a quienes el Espíritu Santo puede guiar hacia la transformación profunda. Solo entonces sentirán el peso del pecado y gemirán, suplicando ser liberados. Solo entonces, y no antes, gritarán en la agonía de sus almas: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Wesley, Sermón, el arrepentimiento de los creyentes, Aldergate como modelo del proceso completo. El propio camino de Wesley es el modelo más claro de este proceso. No llegó a Aldersgate saltándose pasos ni tomando atajos emocionales. Llegó tras años de rigurosa disciplina externa que no le produjeron paz interior. Tras una misión fallida en las Américas que destruyó su confianza ministerial. Tras una confrontación brutal y humillante con su propia incompetencia. Tras salir de Georgia derrotado y confundido, escribiendo en su diario: «Fui a América para convertir a los indígenas, pero ¿quién me convertirá a mí?». La conmovedora experiencia en Aldersgate fue el resultado de un largo y doloroso proceso de arrepentimiento genuino. No arrepentimiento por pecados externos específicos, sino arrepentimiento por una orientación interna equivocada, por confiar en uno mismo en lugar de en Cristo, por practicar la religión en lugar de vivir la relación. Fue desde Aldersgate que Wesley desarrolló toda su teología de la santificación progresiva, porque sabía, en su propia piel, en su propio cuerpo, que el pórtico del arrepentimiento no es el lugar donde uno se queda, es el lugar por el que se pasa para entrar en la cámara de la santificación, para profundizar, para ascender, para ser más plenamente quien Dios te creó para ser. ¿Qué revela esto sobre la espiritualidad contemporánea? Hoy en día, existe una espiritualidad cristiana muy popular que es demasiado cómoda. Habla mucho de la gracia y poco de la responsabilidad. Celebra la justificación con fuegos artificiales y olvida la santificación como si fuera opcional. Dice:
Dios me ama tal como soy. Una verdad gloriosa. Pero convenientemente omite la continuación. Pero me ama demasiado como para dejarme como soy. Wesley le diría a esta espiritualidad: estás en el porche admirando la arquitectura, pero la casa está abierta. Pasa. Y también existe una espiritualidad cristiana muy pesada y sombría. Una que solo habla del pecado, de la culpa, de la condenación permanente. Una que nunca alcanza la alegría, que usa el arrepentimiento como instrumento de castigo y nunca como puerta de entrada a la liberación. Una que produce personas espiritualmente agotadas, viviendo en deuda perpetua con Dios, incapaces de recibir el perdón, porque sienten que no se han arrepentido lo suficiente, no han llorado lo suficiente, no han sufrido lo suficiente. Wesley le diría a esta espiritualidad: estás gimiendo ante la puerta, pero la puerta está abierta. Cristo ya la ha abierto. Entra. La muerte de Wesley, el destino del camino. En sus últimos días, en marzo de 1791, John Wesley se veía visiblemente frágil. Tenía 87 años, y décadas de agotadores viajes le habían pasado factura. Pero sus biógrafos y quienes lo acompañaron en aquellos días registran algo extraordinario. Incluso en su lecho de muerte, intentó cantar himnos. Invitó a amigos y familiares a su alrededor. Y sus últimas palabras registradas fueron: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Un hombre que pasó 50 años predicando el arrepentimiento, 50 años pasando por el pórtico a diario, 50 años buscando la santificación progresiva. Este hombre no murió con un sentimiento de deuda espiritual, de culpa no resuelta, de un camino no recorrido. Murió con la serena certeza de que el Dios que había reconfortado su corazón en Aldersgate estaba presente en esa habitación de Londres. Estaba allí. Y eso fue suficiente. Este es el quinto y último principio. El arrepentimiento no es el fin del camino, es el comienzo. Es la puerta que abre a un camino de santificación progresiva, que culmina, para quienes perseveran, en paz con Dios, en plenitud de amor, y en la certeza de que, sobre todo, Dios está con nosotros. Alertas importantes. Antes de concluir, necesito dejarles algunas advertencias serias, basadas en lo que enseñó Wesley y lo que demuestra la historia. Advertencia. 1. Cuidado con usar el humor como excusa. Si usas la doctrina de la gracia como justificación para no cambiar comportamientos que sabes que deben cambiar, necesitas ser profundamente honesto contigo mismo. La gracia que no produce una transformación progresiva no es la gracia del Nuevo Testamento. Es una caricatura teológica de ella. Wesley fue incisivo. La gracia de Dios no solo perdona los pecados pasados, sino que tiene el poder de transformar el corazón presente. Si la gracia que predicas o recibes no logra esto, algo importante falta. Advertencia 2. Cuidado con la culpa por los pecados ya perdonados. Si cargas con el peso de la culpa por pecados que ya has confesado sinceramente, por los cuales ya has pedido perdón con sinceridad, eso no es humildad espiritual. Es falta de fe verdadera en el poder de la sangre de Cristo. Wesley fue absolutamente claro. El arrepentimiento sincero recibe perdón completo. La culpa que persiste después del verdadero perdón no proviene de Dios. Es debilidad de fe o la voz del acusador que no acepta que el caso está cerrado. No confundas la convicción del Espíritu con la condenación del enemigo. La convicción conduce al cambio. La condenación conduce a la parálisis. Advertencia 3. Tenga cuidado de no esperar a sentir algo antes de actuar. Si esperas a sentir el impulso de arrepentirte antes de arrepentirte de verdad, esperarás eternamente. El arrepentimiento es, antes de cualquier sentimiento, una decisión de la voluntad. Un acercamiento del corazón a Dios. Los sentimientos, alivio, paz, alegría, una sensación de limpieza, suelen venir después del acto de arrepentimiento. No antes. No esperes a sentir la emoción. Toma la decisión. La emoción, cuando Dios quiere, vendrá sola. Advertencia 4. Cuidado con el estancamiento disfrazado de santidad. Si no te has arrepentido de nada nuevo en los últimos meses, eso no significa necesariamente que vivas en una santidad progresiva y plena. Bien podría significar que has dejado de examinarte, que los velos se están espesando, que la comodidad espiritual se ha confundido con la madurez espiritual. Wesley dijo: una señal de verdadero crecimiento es que cuanto más creces, más claramente ves cuánto más te queda por crecer. No menos, más, porque la luz aumenta e ilumina lo que antes estaba en las sombras. Advertencia 5. Cuidado con el arrepentimiento sin comunidad.
Si tu arrepentimiento ocurre solo en el silencio de tu habitación, a solas, sin ninguna dimensión comunitaria, sin rendir cuentas, sin ningún ser humano que conozca realmente el estado de tu alma, Wesley diría que este arrepentimiento es importante, pero demasiado frágil para soportar las presiones de una larga vida. Encuentra tu versión de una reunión de clase, un grupo pequeño y auténtico, una amistad profunda, alguien a quien puedas decirle la verdad sobre ti mismo sin temor a ser destruido. Se enfrentarán a 5 preguntas. Pregunta 1. ¿Mi arrepentimiento es un evento pasado o una postura presente? Pregunta 2. ¿Qué velos necesita Dios todavía quitar para que yo pueda verme claramente? Pregunta 3. ¿Mi arrepentimiento produce resultados concretos o solo emociones fugaces? Pregunta 4. ¿He estado buscando la santificación o me he conformado a la justificación? Pregunta 5. ¿Qué pecado interior, el orgullo, la ira, el amor al mundo, la terquedad, no he abandonado todavía por completo? John Wesley viajó 400.000 kilómetros para transmitir un mensaje de que el corazón humano puede ser transformado, que la culpa no tiene por qué ser el capítulo final, que la santidad no es un logro de superhéroes espirituales, es la oferta de Dios para cualquiera que entre por el portal del arrepentimiento. El mismo espíritu que alegró el corazón de Wesley aquella noche de 1738 en Aldersgate, sigue alegrándolos hoy, incluido el tuyo, incluso ahora. Si este video te conmovió, ya sea por la convicción de que necesitas empezar de nuevo o por la alegría de ver que estos principios confirman lo que ya vives, compártelo. Envíaselo a alguien que lo necesite, porque quizás alguien en tu lista de contactos sea exactamente el tipo de persona sobre la que Wesley predicó en público. Alguien que parece inaccesible, pero que espera el mensaje correcto. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal, porque esto es un viaje. Y los próximos videos continuarán este recorrido a través de los grandes predicadores de la historia que no temieron predicar verdades transformadoras. Deja un comentario. ¿Cuál de los 5 principios de hoy te resultó más desafiante? ¿Cuál te acompañará esta semana? Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.